Freddy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Freddy, buenos días, ¿cómo vas? Profe, buenos días. Cordial ¿Cómo va saludo. todo? ¿Qué más de cosas? Bien, señor. Bien, por acá en mi resguardo. ¿Cómo va el tema de la pandemia? ¿Todo más tranquilo por allá o más difícil todo? Profe, le cuento que, digamos, de los municipios, acá yo estoy en la región del suroeste de Antioquia, que la integran muchos municipios. El único que no tiene caso COVID es mi municipio, que es el municipio de Jardín. Y la cosa compleja en Medellín, como lo muestra la noticia, y algunos municipios pues de este sector ya tienen varios casos, entonces con esa expectativa, profe. Ah, pero qué bueno, eres de los privilegiados que no tiene el tema del COVID Sí, en aquí tu en el población, en municipio donde no. tú vives. Sí, y afortunadamente tampoco pues no tenemos casos en el resguardo indígena donde yo vivo. Ah, bueno, me alegra mucho eso, estimado Freddy. ¿Y Freddy, usted qué tal, profe? ¿Su familia? Bien. pues bien, nosotros como si estamos en Bogotá, sí estamos bien complicados todavía. Pero bueno, Sí, toca con paciencia, ¿cierto? Con paciencia y bueno. sí, sí, señor. Pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios. ¿Revisaste la noticia, Freddy? Sí, señor. Estaba viendo la noticia, bastante interesante. Bien interesante, ¿no? Entonces, si quieres, empecemos a comentarla mientras que si alguno de tus compañeros llega a ingresar. Entonces, agrosector protagonista en las exportaciones de junio. Entonces, ¿cómo ves esa noticia, Freddy? Pues en términos generales, no deja de ser pues una noticia importante. Uno creería que en este momento de situación que se está presentando, eh, la dinámica comercial no estuviera moviendo, pero con esta noticia pues muestra una cosa distinta, ¿cierto? Muestra Sí, ese crecimiento y significa pues que hay una demanda bastante interesante de los consumidores. Ahí habla pues de estas exportaciones que arrancó con un nivel muy bajo, iniciando año, ya superando en el mes de junio con unas ventas bien importantes. sí. Y cuando uno ve pues de que productos, productos como la carne fresca, la carne congelada, el aceite de palma, lácteos, huevos, pues tienen una representación bastante importante, pues significa que la gente está produciendo y la dinámica también se mueve. Ujú. Perfecto, todo lo que dices es muy interesante y también, Freddy, es ver primero que nosotros somos un país netamente agrícola, ¿cierto? Digamos que nosotros tendríamos la ventaja comparativa en ese tipo de productos y es interesante los destinos a los que se están enviando estos productos, ¿no? Entonces, cambiamos un poquito de Estados Unidos, de los países de siempre, y ver que estamos exportando a China, ¿cierto? En esa noticia del aguacate que hablaba que fue el primer contenedor, Japón, hablar de Egipto, Costa de Marfil, Hong Kong, Corea del Sur. Pues digamos que es interesante el tema de esa diversificación de los destinos de las exportaciones. No sé cómo lo ves tú. Perdón, profe, escuché esta última partecita. ¿Me repite, por favor? Que te estaba diciendo que se están diversificando el destino de las exportaciones, ¿no? Entonces, es tener a Egipto, Costa de Marfil, Hong Kong, China, Japón. Entonces, ¿cómo es eso? El tema de la diversificación de los destinos de exportación. Bueno, pues yo en lo personal pienso de que hasta la fecha se ve de que el ejercicio, la gestión, la comunicación que ha tenido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sido importante, pues porque se amplía esa frontera comercial, se empieza a llegar a países con culturas muy distintas a las nuestras, pero empiezan
a generar esa confianza, empiezan a generar digamos, estos acuerdos, y hace pues de que para esos países consumidores se tenga una oportunidad en cuanto a diversificación de productos, y para nosotros pues hace que las empresas nuestras y productores, en este caso agrícola, como el aguacate Hass, que hoy se habla el término del oro verde, pues eso es el dicho por ahí, que se empieza a mover, y entonces a partir de eso empieza a generar varias relaciones internacionales, y se ve pues de que ya como dice en el documento, la balanza de pagos ya registra unos datos más saludables en términos económicos, profe. Sí, cierto, por lo menos ya se está moviendo el comercio exterior, ¿cierto? Y productos que son importantes para nosotros. Tú estás viendo ahí mi pantalla, ¿cierto, Freddy? Sí, señor. Sí, Dice sesión uno, ¿cierto? Finanzas internacionales, ¿verdad? sí, señor. ¿Ves esta pantalla también? ¿Viste el cambio de pantalla que hice? Sí, señor. Sí, como un computador. Sí, señor, lo estoy viendo. ¿Ves acá qué dice acá? ¿Ves acá una factura? Ajá, facturas, sí, señor. Que dice invoice, ¿sí? Ajá, Sí lo ves bien, ¿sí? sí, señor. Lo ves perfecto, listo. Entonces arranquemos con la sesión de hoy, Freddy, ¿sí? Sí, señor. Entonces, arranquemos con una pequeña introducción que está dentro del texto y vamos analizando esa introducción. Dice, el contexto actual de la economía y la dinámica de los mercados, dice acá, han llevado a la búsqueda de la integración de los diferentes países. Espérenme, creo que ya ingresa alguien. Sí, Admitir. La búsqueda de integración de los diferentes países para tener mayor cobertura e intercambio de bienes y servicios. Por tanto, es imperativo que las empresas encuentren la forma de ingresar en el esquema internacional, planteado como una respuesta a las necesidades de las organizaciones de sobrevivir y expandirse. Entonces, aquí estamos hablando precisamente de la integración, si lo aterrizamos a Colombia, la integración de Colombia con otros países, ¿cierto? Donde se pueda ingresar al tema de la apertura económica y de apertura de nuevos acuerdos comerciales. Freddy, ¿recuerdas cuántos acuerdos de libre comercio tenemos firmados a la fecha? Si no estoy mal, hasta la fecha son 19. Son Son 16. 10, son 16. Le damos A la 16. bienvenida a Luisa. Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Lucía, sí, bien, gracias, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo bien? Bien, gracias, sí, señor. Bueno, entonces sigamos con Lucía. Entonces, vemos eso, Lucía, y tú cómo ves esa apertura de Colombia al mundo, tú cómo la ves, qué tan beneficioso ha sido Pues, para nuestro país. bueno, lo que pasa es que yo creo que la apertura económica pues no es mala, ¿sí? No obstante, la apertura económica en Colombia no se hizo de la forma adecuada, no se hizo en el momento adecuado. Entonces, al haberse realizado la apertura económica de esa manera, pues perjudicó a muchísimos colombianos y a muchísimas empresas colombianas. Sí. Entonces, si hubiera entrado con las restricciones que debía iniciar, Sí. en este momento no tendríamos las mismas, tendríamos casi las mismas ventajas que los otros países tienen sobre nosotros. Ok, perfecto. Es como lo que, por ese lado es como yo lo veo, ¿no? Pues Ok. no está mal, porque es algo que definitivamente tiene que existir, la apertura económica, porque no somos, no somos países autosuficientes, necesitamos de otros países para obtener muchas materias primas con las que tal vez no somos fuertes, pero pues entramos de la manera inequívoca a esa apertura económica. Perfecto, entonces esa fue la política comercial que se estableció en el país desde 1991, donde cambiamos el modelo de sustitución de importaciones a vamos a arrancar, a abrirnos a nuevos países, donde viene inmerso el tema de las negociaciones, y en las negociaciones siempre va a haber sectores que van a ganar y sectores que no van a ser tan beneficiados. ¿Listo? Dentro del tema de las finanzas internacionales, tenemos que mirarla desde dos puntos. Están mirando mi gráfica, ¿cierto? Que dice economía internacional y finanzas corporativas. La están viendo, Sí, ¿verdad? señor. Sí, Sí, señor. Perfecto. Entonces, el tema de
economía internacional, tenemos que ver aspectos relacionados con el tema del régimen cambiario y la balanza de pagos. ¿Listo? William, ¿estás por ahí? Para que enciendas el micrófono, por favor. Sí, señor, por acá soy. Un día. William, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, afortunadamente. William, ¿qué sabemos del régimen cambiario? ¿Hemos tenido algún acercamiento con ese tema de régimen cambiario? En el momentico sí no lo tengo como muy claro, el régimen cambiario. ¿Pero han visto algo en las materias o hasta ahí no han llegado? No, hasta ahí, pues por mi parte no, todavía no llegaba hasta ahí. Freddy o Lucía, ¿han visto algo del régimen cambiario? Freddy de pronto, o Lucía. Sí, por ahí se ha abordado un tema, tendría que recordar con algo por ahí, profe, muy puntual, pero sí hemos hablado de ese tema. Entonces lo vamos a mirar con un ejemplo, que yo siempre creo que con los ejemplos uno entiende más, ¿verdad? Están viendo esta factura, ¿cierto? Sí. Toda la vez, ¿cierto? Lucía y William. Sí, señor. Sí, señor. Entonces resulta, muchachos, que yo trabajo en tema de asesoría en comercio internacional. Yo hago el outsourcing de compras internacionales de empresas pymes, empresas que no son tan grandes y requieren de nuestros servicios para hacer compras internacionales, ¿sí? Entonces, esta es la compra la estamos haciendo de China, ¿vale? Entonces, si ustedes ven acá, ¿sí? Esta es una empresa del sector de las telecomunicaciones. Entonces, ellos están necesitando, bueno, diferentes productos de ese sector. Cooper, híbridos, load, conectores, temas de telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a primero a mirar, antes de que todo, Lucía, ¿trabajan en la parte de comercio exterior, comercio internacional? No, no, señor. ¿Qué trabajas tú? Yo tengo mi propia compañía de telecomunicaciones. Ah, o sea que su merced entiende esto, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Entiendes esto? ¿Y William? ¿En qué trabaja William? Yo trabajo en una empresa de transporte. Ah, bueno, ¿en agente de carga o de qué tipo? No, es como supervisor ruta nacional, pero no con el tema de comercios todavía. Ah, bueno, entonces digamos que este tema, por ejemplo, a Lucía, en el momento que quiere importar, esto le va a servir, ¿listo? Pero resulta que ellos estaban necesitando estos productos que ustedes ven acá, la descripción. Entonces, primeros pasos que debe tener una factura comercial que esté correctamente diligenciada para no tener problemas cuando vayamos a hacer la gestión de comercio exterior, ¿vale? Entonces, la primera, el proveedor. Entonces, se tienen que tener los datos completos del proveedor, ¿listo? La dirección del proveedor, ciudad, país en donde está ubicado. Los datos del importador, ¿vale? Entonces aquí, mira, aquí están los datos completos del importador, que es DAMS Ingeniería y Consultoría, NID, dirección, contacto, etc. El tema es muy importante, el Incoterms, que es FCA Guangzhou. ¿Alguno de ustedes, qué es FCA Guangzhou? No, ni idea. ¿Qué es FCA? ¿Alguno sabe? ¿Ya han tenido contacto con los Incoterms, muchachos? Sí, sí, señor, con los sí, señor. Lucía, ¿a qué hará referencia FCA Guangzhou? ¿Sí sabes o no sabes? No, la verdad no me acuerdo. Entonces, ojo acá, ustedes saben que es muy importante al momento de hacer una operación de comercio exterior, revisar el tema de los Incoterms, ¿listo? Entonces, FCA Guangzhou significa que nuestro proveedor en China va a dejar la carga en el área, esta es una carga aérea, aérea, va a dejar la carga en el aeropuerto de Guangzhou, que está en China, ¿cierto? Con el despacho de exportación listo. ¿Qué es el despacho de exportación listo? Con los trámites de exportación listos, ¿vale? Entonces, acá tenemos todo, la factura, acá tenemos los precios, las cantidades, las unidades, el monto. Y esto es importante, HS Code. ¿Qué es el HS Code, muchachos? ¿Sabemos qué es? ¿Es como la referencia o el código del producto? No, es la subpartida arancelaria, ¿sí? Entonces uno que le pregunta al proveedor cómo lo están vendiendo ellos, cuál es la subpartida. Entonces ellos nos están diciendo que esta es la subpartida de ellos, ¿sí? La 85, 17, 70, 90, 00, ¿vale? Para todos estos productos. Es importante que la factura esté, bueno, la moneda, ¿cierto? El tiempo de entrega, la garantía y cómo hacer el tema del pago, ¿listo? Entonces acá está diciendo que el pago es 100% transferencia, ¿cierto? Transferencia bancaria
después el embarque. Eso quiere decir que la mercancía sale de Guangzhou, ¿cierto? Y después de que salga de Guangzhou se va a hacer el pago y se tienen 20 días para hacer el pago. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Parece ser como una carta de crédito. No, esto es un pago anticipado. Esto es un pago, no, pago anticipado, no, esto es un pago por transferencia bancaria. No se está utilizando Ok. carta de crédito porque, Demoraba. entonces ahí muchachos tenemos que mirar con cómo yo estoy negociando con mi contraparte. En China normalmente ese tipo de modalidades de pago no se utilizan. Ellos normalmente, los pagos con ellos son transferencias bancarias. Ajá, ok. Pues al momento que ustedes vayan a negociar tienen que mirar el país y el proveedor para saber cómo van a hacer el pago. Lo ideal sería hacer una carta de crédito, ¿cierto? Pero Sí. con este proveedor de China no se va a poder, ¿vale? Entonces nos vamos a meter aquí, muchachos, con el tema del régimen cambiario, ¿listo? Y nos vamos a mirar con el tema de nuestro soporte de pago, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el régimen cambiario, muchachos? ¿Qué dice la norma? La norma dice que nosotros debemos canalizar nuestras divisas a través de un intermediario de mercado cambiario, que puede ser un banco, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el ejemplo? El banco de aquí es Bancolombia, ¿cierto? En donde nosotros estamos obligados a convertir esos pesos, ¿cierto? Los pesos, volverlos a dólares y poderle hacerle la transferencia al banco del proveedor en el exterior, ¿vale? Entonces, miren lo que dice nuestra factura FCA Guangzhou. Dice que es $4.935, ¿cierto? Esta persona, este importador, fue hasta Bancolombia, ¿cierto? Hizo el cambio del ¿qué? De los 4.935, volvió los pesos ¿a qué? A $4.935 para hacer el pago de su importación. Este documento que ustedes están viendo acá, muchachos, se llama una declaración de cambio, ¿listo? Entonces, cuando ustedes van a hacer procesos de importación o exportación dentro del régimen cambiario, tienen que usar la declaración de cambio, ¿listo? Entonces, para procesos de importación, ustedes utilizan el formulario número 1 y para procesos de exportación, ustedes utilizan el el formulario número 2, ¿listo? Entonces, este es el formulario número 1. Aquí están los datos de nuestro importador. Ustedes ahí los están viendo, ¿cierto, papá? Y ojo con esto, el numeral cambiario. Entonces, el numeral cambiario es muy importante saber cuál es el que usted tiene que utilizar para no incurrir en errores que posteriormente le generen una sanción cambiaria. ¿Listo? En este caso, ¿cierto? Para este tipo de importación, el numeral cambiario es el 2015. ¿Listo? Entonces, muchachos, acá lo vimos. Entonces, lo importante que es el tema del régimen cambiario al momento que ustedes vayan a hacer procesos de importación o de exportación. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, el segundo aspecto que tenemos que ver es el tema de las finanzas corporativas, ¿sí? Y ahí vamos a ver la intermediación que van a tener los mercados financieros, ¿cierto? En las operaciones que se vayan a realizar, ¿cierto? En donde pueden estar inmiscuidos temas de inversión que pueden hacer las empresas, ¿listo? Entonces, Freddy, ¿por qué es tan importante la inversión en las empresas? ¿Por qué crees tú? Las inversiones de las empresas pues permite tener una mayor capacidad económica, lógicamente, permite también expandir sus productos o sus servicios a lugares o países pues donde crea conveniente y también pues permite estar como a la vanguardia con respecto a otras empresas de su sector. Perfecto. ¿Ustedes están viendo el Excel que les estoy compartiendo acá? Sí, en este momento sí. Sí, Sí. señor. Lo están viendo, todos lo ven, ¿sí? Resulta, muchachos, yo todo lo que vengo acá, vengo con casos de mis clientes, ¿sí? Para que ustedes digan, oye, ¿y acá cómo es el tema? Resulta, muchachos, que tengo otro cliente, ¿sí? Que quiere arrancar con temas de procesos de internacionalización. Entonces, ellos manejan el tema de un software y ese software se lo quieren incluir a un brazo mecánico para el sector de la construcción, ¿sí? Pero resulta que ellos son los que producen el software,
pero ellos no producen el brazo mecánico. Entonces, para poder sacar adelante ese proyecto que necesitan ellos van a necesitar el tema de inversión, ¿cierto? Pero resulta, muchachos, que este proyecto que ustedes están viendo, este Excelito, ¿sí? Se le pasó a ProColombia. Sabemos lo que es ProColombia, ¿verdad? Sí, sí, señor. Es la entidad encargada de ¿qué? De promocionar las exportaciones no tradicionales y la inversión extranjera, ¿sí? Entonces, digamos que para sacar adelante este proyecto se necesitan $500.000, ¿sí? Y se le hace la relación a ProColombia o al SENA o al Ciencias para que den pues, el monto de la inversión, ¿cierto? Se les tiene que hacer el proyecto de, bueno, usted tiene este proyecto y en qué va a invertir esos $500.000, ¿cierto? Entonces acá empezamos a hacer la relación de qué se va a invertir esos $500.000 y cómo va a estar el tema de las ventas, ¿cierto? El margen de ventas. Entonces aquí, por ejemplo, en el mes 7 se va a hacer la primera venta en $36.000 de uno de los brazos, ¿cierto? En el mes 8, que sería agosto, ¿cierto? Se va a hacer la segunda venta. Se van a vender 2 brazos, ¿cierto? Por un monto de $72.000, ¿cierto? Entonces, este es el plan de inversión que se le muestra, ¿cierto? A un tercero para que pueda invertir. ¿Listo? ¿Qué busca? ¿Qué busca la persona que va a meter la plata? ¿Cierto? ¿Qué busca el inversor en concepto de ustedes? Obtener ganancias a largo plazo. Es correcto, ¿cierto? Entonces dice el concepto que nos dice el texto, dice colocación de capital en un proyecto de iniciativa con el fin de recuperarlo con intereses si se generan ganancias. Por eso, muchachos, nosotros, no sé, por ejemplo, Lucía, ¿cierto? Que está ahorita el tema de su proyecto de emprendimiento. Es muy importante en el momento en que tú vayas a necesitar capital, en algún momento, ¿cierto? Necesites inversores, lo importante de plantear el proyecto correctamente y que aparte se pueda ver el tema de los números, ¿cierto? Que eso es lo que busca la persona que va a colocar el capital para que pues realmente te dé la inversión que está necesitando. Estamos viendo otra vez la gráfica, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, señor, sí. Perfecto. Ahora, muchachos, vamos a mirar los factores de las finanzas internacionales que intervienen en las operaciones de las empresas. Sí, señor, te escucho. Una pregunta. ¿Es posible encontrar inversionistas pues, en el exterior para todo tipo de proyectos o hay algunos, digamos, más específicos? Pues que eso depende, o sea, depende de la entidad. Sí, te voy a decir exactamente en el caso de ProColombia qué fue lo que nos dijeron, ¿sí? Nosotros fuimos con este proyecto, ¿sí? Nos fuimos al área de inversión de ProColombia. Ellos nos dijeron a nosotros que ellos le llaman a eso como inversores milagrosos, inversores ángeles, algo así, ¿sí? Que son aquellas empresas grandes de afuera que vienen e invierten dinero en proyectos que solamente son proyectos, que no están arrancando. Entonces, ProColombia, ¿qué nos dijo? Nosotros ese tipo de proyectos como el que les acabé de mostrar, dijo, nosotros ahí, en ese paso no alcanzamos a invertir. Porque en el caso de ProColombia, ellos empiezan a invertir siempre y cuando ya se haya arrancado a exportar. Siempre y cuando el producto ya esté andando, que deje de ser un proyecto, sea una realidad y que para potenciarlo se necesite el capital de empresas de afuera. Te hablo del tema de ProColombia, ¿sí? Entonces, ProColombia, proyectos que solamente son proyectos y no tienen ni siquiera una exportación, ellos no colaboran. Entonces, ellos nos dijeron a nosotros, vayan por favor al SENA, al Fondo Emprender, a Impulsa, que ellos cada rato están sacando convocatorias para sacar adelante esos proyectos. El tema ahorita, muchachos, es el tema que eso no es un proceso que sea tan rápido para poderlo sacar adelante y el tema de la pandemia ha hecho que todo sea cada vez más lento. ¿Listo? Pero de que se puede, entonces yo te diría que miraras en esas entidades a ver qué convocatorias hay para proyectos que estén arrancando. En el tema del ProColombia ya se tienen que hacer exportaciones para que le colaboren a uno con este tipo de proyectos, ¿vale? Perfecto, profe, listo, muy bien. Entonces, digamos con los factores de las finanzas internacionales que intervienen en las operaciones de las empresas.
¿Listo? Dice una parte del texto que además dice el texto tal cual. Además puede generar la quiebra de una empresa si no se adoptan las medidas necesarias para competir internacionalmente, pues las finanzas internacionales actúan en ambientes políticos, comerciales y legales. Entonces, muchachos, eso es muy cierto. Ustedes ven aquí, Vivi, lo que tengo aquí, lo que les estoy proyectando, ¿cierto? Que dice SILAT, ¿sí lo ven? No, Sí, no. señor. Que es azul. Ah, Es ya. azul. Sí. Pues hablemos ahora de esta empresa. Entonces, eso es otro cliente que yo tengo que quiere arrancar o ya arrancó su proceso de internacionalización. Entonces, miren lo que dice acá. Somos una empresa de servicios informáticos orientados a satisfacer las necesidades y requerimientos de las productoras y canales de televisión. Entonces, este es un software, muchachos, que ayuda a la buena gestión, ¿cierto? Tanto de productoras y canales de televisión. Ya arrancó su proceso de internacionalización. Entonces, ya arrancó en México y arrancó en el Ecuador, ¿sí? Pero resulta, muchachos, que usted tiene que, en cada negocio, usted tiene que sentarse a mirar cómo funciona. Y resulta que las exportaciones de bienes son diferentes a las exportaciones de servicios. Y en el tema de servicios hay un tema que ahí toca tener mucho cuidado, que es la doble tributación de rentas, ¿sí? Me explico. Nosotros tenemos firmados 16 acuerdos de libre comercio, ¿cierto? En cada uno de esos acuerdos de libre comercio hay una sección que hace referencia al tema de los servicios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ir a mirar en el tema de servicios qué dice para saber si nosotros podemos acogernos a esos beneficios. ¿Por qué? Porque resulta que como nosotros allá, ¿cierto? Digamos, en esta negociación con Ecuador, nosotros allá en Ecuador nos están diciendo que de la factura que nosotros generemos, ellos nos van a retener el 30% por concepto de ¿qué? De renta, ¿cierto? De impuesto en la renta en el Ecuador. Pero resulta, muchachos, que a mí acá en Colombia también me pueden hacer ¿qué? También tenemos que pagar el impuesto de renta. Es correcto. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo y qué está haciendo este cliente? Mirar en el marco del TLC con el Ecuador, ¿cierto? Si existe en el beneficio tributario, que en ese caso sí existe, para que allá en Ecuador, ¿cierto? Me envíen el certificado, ¿sí? Yo se lo presente a la DIAN y no tenga que pagar impuesto de renta, tanto en Ecuador como en Colombia. Porque si yo llego a hacer eso, muchachos, pues el negocio se quedó en nada, ¿cierto? Porque con temas de impuestos, mi ganancia se perdió totalmente. ¿Listo? Por eso es muy importante el tema de las finanzas internacionales, ¿cierto? Y tengo que saber, ¿cierto?, cómo se manejan los negocios, no solamente en Colombia, sino en los demás países, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros que tenemos que tener en cuenta, porque dicen, listo, yo quiero hacer una exportación de servicios, pero tengo que saber, ¿cierto?, cómo es la regulación interna que tiene el otro país para darme cuenta si ese negocio me funciona o no me funciona, ¿vale? Vámonos con Freddy. Freddy, ¿qué son las balanzas de pagos? ¿A qué hace referencia a eso? Las balanzas de pago, profe, es el registro contable que maneja un país frente a sus procesos comerciales, tanto importación y exportación, y este permite tomar como herramienta para tomar decisiones cuando quiero hacer una inversión o quiero exportar. Es mirar entonces cómo ha sido la dinámica de un país con el otro. Listo. Freddy, con lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Porque es el registro, ¿cierto? ¿Qué documento le sirve al gobierno nacional para mirar el registro de las importaciones y las exportaciones? Hasta lo que hemos visto es hasta ahora. Sí, de lo que acabé de decir hace nada. Pues efectivamente esta factura, ¿cómo es? ¿Cómo se llama ese documento? ¿Cómo se llama? Eso, sí, sí señor, sí, sí, ¿La qué? ese. El régimen cambiario, que es muy importante. Claro, Freddy, la declaración de cambio. Ajá. Porque es que con la declaración de cambio es que el gobierno nacional, el Banco de la República, puede sacar las estadísticas de qué salió y qué ingresó por concepto de comercio exterior,
¿cierto? Por el tema de esas compras y esas ventas, por eso es tan importante el diligenciar la declaración de cambio. Por eso, si un importador y exportador no la presenta o la presenta de manera incorrecta, es donde se empiezan a generar esas sanciones cambiarias, ¿cierto? Por el no cumplimiento de la norma. ¿Listo? Lucía, ¿qué entendimos del sistema monetario internacional? El sistema monetario internacional, a ver. O sea, ¿qué busca? ¿Cuál es el propósito? Están viendo la gráfica, ¿cierto? Muchachos, están viendo la gráfica, ¿cierto? ¿Qué será el sistema, o sea, qué buscará el sistema monetario internacional? ¿Qué crees tú, Lucía? Es como unificar. O William, ¿qué puede buscar? El sistema monetario, pues, así como unificar, ¿cierto? Tener como un solo referente. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que busca el sistema monetario internacional? Aquí vuelvo a colocar acá también. ¿Qué busca? Unificar criterios, que haya un lineamiento, ¿cierto?, entre los diferentes países, ¿cierto?, en temas relacionados con la tasa de cambio, la regulación de intercambio de bienes y servicios de capital, ¿sí? William, ¿tú sabes cuáles son los países de la Comunidad Andina de Naciones? Pucha, sí, pues. ¿Cuáles son? Fijos, ¿cuáles son? Colombia, ¿cierto? ¿Qué otro? Colombia, México. No, México ¿No? no. Bolivia, creo. Bolivia sí, Colombia, Bolivia, ¿qué otro? El Ecuador. El Ecuador, sí, nos falta uno. Perú. Correcto, Perú. Anteriormente estaba Venezuela, pero Venezuela se salió y nosotros tenemos un acuerdo de alcance parcial, ¿cierto? Las reglas, dime, Lucía. Sin embargo, no, hace poco Venezuela quiso regresar, ¿no? A la comunidad. Pero no está adentro. Nosotros seguimos teniendo un acuerdo de alcance parcial, sí, pero de momento a hoy siguen siendo estos 4 países. Venezuela se salió de la Comunidad de Naciones y del G3, que es un acuerdo que teníamos con México. Sí. Pero teniendo en cuenta pues las diferencias políticas que había entre los dos países, Venezuela se salió, ¿cierto? Entonces, para que haya una competencia, ¿cierto? Una competencia equitativa entre los 3 países, tienen que buscar de que se mantengan las mismas, o tasas similares, ¿cierto?, en temas de tasas de cambio, regulación de intercambio de bienes y servicios, con el fin de unificar criterios, ¿cierto?, y un país no vaya a estar más beneficioso que el otro. Eso es lo que busca el sistema monetario internacional. Freddy, ¿qué es el comercio internacional? El comercio, sí, señor, estoy aquí. Pues el comercio internacional en sí, pues es el intercambio de bienes y de servicios, lo que estamos hablando entre los países que ayudan a dinamizar la economía. Es correcto. ¿Y cuál será la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior, Fred? Diferencia entre comercio internacional, comercio exterior. Sí, comercio exterior y comercio internacional, ¿cuál será? El comercio exterior es la relación diplomática de los países entre ministerios, y lo internacional pues son los productos o bienes específicos. Yo estoy equivocado. Comercio exterior es donde definitivamente está involucrado Colombia. Entonces, cuando usted habla de importaciones y exportaciones, si usted esté parado en Colombia, tiene que hablar de comercio exterior, ¿cierto? Correcto. Comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios donde no necesariamente está relacionado a Colombia, ¿sí? Entonces, cuando usted esté hablando de la relación que hay ahorita entre Estados Unidos y China, ¿cierto? Usted está hablando del concepto de comercio internacional. Cuando usted esté hablando de las noticias, ¿cierto?, del tema de las exportaciones de limón Tahití a Emiratos Árabes, está hablando del tema de comercio exterior, en donde cada país va a buscar posicionar los productos, ¿cierto?, que los productos número 1, ¿cierto?, dentro de la oferta exportable que tenga, ¿cierto? Entonces, como lo vimos en la noticia, ¿cierto?, nosotros somos un país agrícola y ese es, pues, los productos que en este momento estábamos posicionando a pesar de la dificultad de la pandemia, ¿vale?
William, mercado bursátil, ¿a qué hará referencia a eso? Mercado bursátil. Sí, Bueno, pucha. tema Son bursátil. instituciones o las empresas que realizan como transacciones financieras en qué? Pues en las bolsas que están como alrededor del mundo. Es correcto. Que van a realizar que operaciones financieras, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser operaciones financieras, ¿cierto? ¿La venta de qué? La venta de acciones, de bonos, ¿cierto? Entonces, esas se van a hacer a través del mercado bursátil, ¿sí? Y Lucía, el tipo de cambio, ¿qué relevancia tendrá? El tipo de cambio, pues lo que pasa es que, si más no recuerdo, hay dos tipos de cambio, Sí, que son el nominal sí, y el otro, no me acuerdo, el real. sí, Entonces, el tipo de cambio es importante a la hora de realizar un negocio, sí. ya que, o sea, dependiendo del tipo de cambio que vaya a utilizar, mejor dicho, en el negocio es lo que me beneficia a mi empresa o no, algo así. Entonces, lo vamos a colocar acá con este ejemplo. Entonces, vamos primero con Lucía. Estamos viendo acá el histórico del precio del dólar, ¿cierto? Del febrero del 2015 a febrero del 2016. ¿Estás viendo la gráfica, cierto, Lucía? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, resulta que el primer ejemplo nos vamos a colocar como exportadores. Entonces, con las noticias que nos vimos, ¿qué producto estamos exportando, mi estimada Lucía, según las noticias? ¿Qué producto estamos exportando? Sí, según ¿leíste la noticia? Sí, el aguacatejas. ¿A dónde? Eso sí, no me acuerdo. A China, China, ¿ya que otro país? Japón. Ya, Japón. Entonces, Lucía, vamos a mirar acá y nos vamos a parar en el 2000, en el febrero del 2015, Sí. ¿cierto? Entonces, la TRM era de 2.400 pesos. Para el 12 de febrero del 2016, la TRM es de 3.434. La primera pregunta para Lucía, lo que estamos viviendo acá, ¿cierto? Esta fluctuación, ¿es una reevaluación o devaluación del peso frente al dólar? Esta es una revaluación. ¿Es una reevaluación? Sí. ¿Qué dice quién? William. Señor, ¿Es una revaluación o es una devaluación? Lo que estamos viendo ahí, del peso frente al dólar. es una devaluación. El peso está más devaluado ¿Por qué? porque el dólar está incrementando y el peso pues se mantiene. A comparación de ir a comprar un dólar, pues el dólar está mucho más costoso que el No, el peso. dólar se sigue valiendo lo mismo. El Sigue dólar vale valiendo un lo mismo el dólar. peso. Sí, el peso es el que está devaluando. ¿Qué Pero dice Lucía? ¿Sí le cree al compañero o él no, o no le no es, crees nada de lo que o está sea, diciendo? yo lo que entiendo es, pues, igual el peso, el peso se sigue manteniendo, ¿sí? O sea, O sea, seguro se sigue. Mira, un dólar, ¿cierto? En el sí, 2015 vale 2.400. Un sí, dólar en el 2016 vale 3.434. ¿El peso se mantiene? no, ¿Qué, qué, sí, qué está pasando con el peso? el peso fluctúa también. ¿Devaluando o revaluando? ¿Me repites el valor otra vez para yo poder? Espérame un momento, aquí estoy admitiendo un compañero tuyo, ¿sí? Dice acá que en el 2015 está a 2.400, ¿cierto? Tú por Sí, un dólar tienes que pagar 2.400. Y sí. en el 2016 por un dólar tienes que pagar 3.434, ¿cierto? ¿Se Sí. está devaluando o se está revaluando el peso respecto al frente al dólar? Yo sigo insistiendo en que se va revaluando porque está muy... Perfecto, no, si tú crees, se mantiene ahí. ¿Qué Sí. dice Freddy? ¿Usted con quién está de acuerdo? ¿Con su compañero o con su compañera? Bueno, bueno, partiría de dos cosas, profe. Pues el tema del tipo de cambio, pues es la cantidad de moneda que se entrega por otra moneda, ¿cierto? En ese caso, uno diría pues que hay una devaluación del peso colombiano, ¿Por qué? porque la oferta y la demanda de cada moneda o de cada divisa tiene digamos, se está variando constantemente. Hay un cambio en el tiempo.
Entonces, está bien. Entonces, para concluir, Lucía, es un proceso de devaluación, ¿cierto? Ajá, ok. Porque tienes que pagar más, ¿cierto? Al pasar de los años del tiempo, estás pagando más pesos por el mismo dólar, ¿cierto? Entonces, el febrero 15 pagabas por un dólar 2.400 Sí. y en el 12 de febrero del 2010 estás pagando 3.434. El dólar se está, el peso Devaluar. se está devaluando. Ahora aquí la pregunta clave. ¿La devaluación a quién le conviene? ¿Al exportador o al importador? La devaluación le conviene al exportador. ¿Seguro? Sí. No, mentiras, no, mentiras, mentiras, porque el exportador es el que lleva y el importador es el que trae. Al importador. Al importador. Listo. ¿Qué dice Freddy? ¿Usted confía en lo que hizo su compañero? Me está preguntando a mi profe. Sí. Bueno, que sí, que ¿La sí le devaluación a quién beneficia? ¿Al exportador o al importador? al importador. Sí, claro. ¿Qué dice William? La devaluación, a quién le conviene? Sí. Al exportador. Fabián está ahí, ¿cierto? Sí, profe, buenos días. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, profe, gracias. La devaluación, ¿cierto? ¿A quién le conviene más? ¿Al importador o al exportador? ¿Un proceso de importación o un proceso de exportación? Yo creo que al exportador le conviene en gran parte porque va a pagar menos impuestos, o perdón, al importador le conviene porque pues digamos que va a exportar a menor precio. O sea, si la moneda está devaluada, exporta a menor precio. Si está devaluada a menor precio, si está devaluada a mayor precio. Entonces, de acuerdo a la tasa de cambio del dólar, yo puedo comprar hoy un producto, el dólar, ejemplo, ayer estaba a 3.000, yo hoy lo compro a 3.000 si vale un dólar, si mañana está a 4.000, lo compro un poco más caro. ¿A quién le Entonces, conviene? digamos que En ese ejemplo, ¿a quién le conviene? al importador. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Es que yo diría que las exportaciones se vuelven más competitivas con la devaluación, profe. ¿Por Entonces, qué? al volverse más competitivas, pues porque frente a la moneda con mayor valor, lo que decía mi compañero, yo puedo importar o puedo aprovechar esa devaluación para importar a menor Listo. valor. ¿Seguro, Lucía? Pues, Seguro. Si tú estás en el sector de las telecomunicaciones, sí. ya hay un proceso de evaluación. ¿Seguro que te conviene la devaluación? ¿Seguro, seguro, seguro? Para importar, Para Para importar. importar, sí. yo estoy comprando Para importar, a sí. crédito. Pero No, para Lucía. exportar, No, no. No te sirve porque, sí, porque porque si, el dólar si está empieza, entonces voy a hacer la explicación. Si se empieza a devaluar, un proceso de evaluación, Lucía, ¿cierto? Digamos en este caso, tú estás importando unos productos de telecomunicaciones a $1.000, ¿cierto? Y está a 2.400, ¿cierto? Cuando recuerda lo que acabé de explicar en el tema del régimen cambiario, tú tienes que volver los pesos en dólares para poderle pagar a quién, al proveedor, ¿cierto? Si la TRM da un cambio a 3.500, Sí. ¿qué pasa ahí? ¿Qué crees que pasa ahí? Que tú tienes que pagar, ¿qué? Más pesos por esos mismos dólares. Ok. ¿Cierto que sí? Porque es que ya un dólar no te vale 2.400, un dólar te vale Vale. 3.500 y Ajá. resulta que tú tienes que pagar siempre los mismos $1.000. Entonces, Sí. cuando hay un proceso de evaluación, el gran perjudicado es ¿quién? El importador, ¿cierto? Ajá. Porque por los mismos $1.000, ¿cierto? Tiene que cambiar más pesos al momento de hacer la conversión. En un proceso de evaluación, el gran beneficiado es el exportador, porque nuevamente, miremos el régimen cambiario. Cuando a mí me pagan, ¿cierto? $10.000 de un proceso de exportación, yo estoy obligado a canalizar las divisas y yo tengo que convertir esas divisas ¿en qué? En pesos. Entonces, ¿qué me conviene a mí más? ¿Cambiarlas a 2.500 o cambiarlas a 4.000? A 2.500. A 4.000, porque me van a dar más a mí, ¿cierto? Yo necesito que el dólar, ¿cierto? Que el peso esté devaluado, porque ¿qué me conviene a mí? Si son 2.500 y 4.000, ¿cuánto es la diferencia ahí? 1.500, ¿cierto?
Entonces, los exportadores, ¿cierto? Este tema de la devaluación les beneficia porque les van a dar más pesos por los mismos dólares. ¿Listo? Entonces, en teoría, las exportaciones tienen que ser más competitivas y en momentos tan coyunturales como los que estamos viviendo, es importante, ¿cierto?, que se incremente el volumen de exportaciones. ¿Listo, muchachos? Ok. ¿Entonces quedó claro? Sí, 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 señor. ¿Todos quedó claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a mirar la actividad evaluativa, que esta actividad evaluativa es individual, porque es la actividad número 1. ¿Listo? Dice aquí, introducción a las finanzas internacionales, nombre de tarea. El propósito de la actividad es reconocer la importancia de las finanzas internacionales en la dinámica de la economía internacional y en la toma de decisiones de las empresas por medio de sus elementos, características e instrumentos. Descripción de la tarea. La actividad busca que se identifiquen los diferentes elementos que hacen parte de las finanzas internacionales y la importancia de los mercados financieros. Dice, elabore una tabla comparativa de los conceptos de finanzas internacionales. Utilice una herramienta de uso libre para elaborar esquemas gráficos. Realice un mapa mental que dé cuenta del concepto, las formas y los beneficios de la diversificación. Realice un recorrido por el aula de las finanzas internacionales, eje 1, y elabore un texto reflexivo acerca de los propósitos de las finanzas internacionales y los mercados financieros. Tenga en cuenta, realice un levantamiento de información en Internet, elija como mínimo 4 fuentes y coloque las diferentes referencias utilizando normas APA. Bueno, ahí habla de un tema de unas herramientas para el mapa mental y seleccione como mínimo 3 referentes teóricos que hablen sobre los mercados financieros y a partir de ellos realice la reflexión solicitada. Ojo acá, ustedes hacen la reflexión, pero recuerden que ustedes hacen la reflexión a partir de unos referentes teóricos. Tienen que citar siempre, ¿vale? No es que yo voy a hacer la reflexión y se va el trabajo así nomás. Porque eso que usted está haciendo, esa reflexión, ¿cierto? Es en base a lo que dijeron las otras personas. Entonces, me ha pasado en trabajos anteriores que hacen la reflexión así nomás y no la citaron. Entonces, por favor, todo lo que ustedes hagan, ¿cierto? Y que no sea de ustedes, ¿cierto? Sino que lo busquen de un tercero, por favor, lo tienen que citar. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? ¿Quedó claro? Profe, dame un ejemplo en esta última parte. Entonces, busco una noticia o busco un análisis sobre finanzas internacionales y sobre tres ese... tres referentes teóricos. Tienen que ustedes buscar toda la información que hay en el eje 1, ¿cierto? Entonces, Sí. si tú sacas y vas a hacer tu reflexión, tú le estás sacando de un referente teórico. Entonces, tú tienes que citar, ¿cierto? De la fuente de la que tú te estás basando para hacer esa reflexión. ¿Sí? ¿Me hago entender? Si lo vas a colocar textualmente, ¿no? Sí, Pero sí. yo cuando lo lea, yo me doy cuenta. Si su merced lo cogió y lo cogió textualmente o lo está diciendo en sus palabras, ¿sí? Pero entonces yo ahí me voy a dar cuenta. Yo, en mi sugerencia es que ustedes más bien cojan, ¿cierto? Van, lo leen, dicen, según tal, ¿cierto? Y colocan la reflexión. Según tal, van colocando la reflexión y siempre traten de citar, ¿vale? Bueno, entonces en ese caso podría ser de un tema en específico del contenido del eje 1. Es Profe. correcto. Tienen que mirar eso y mirar todo el material que hay en el eje 1. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? No, excelente, profe. Listo, muchachos. Lo importante es que les guste, que aprendan y que yo trate de traerles a ustedes casos prácticos para estas clases, ¿vale? Entonces, yo dejé las sesiones para el día jueves, ¿vale? De 7 a 8 creo que les dejé, ¿vale? ¿Les queda mejor el jueves? En la noche. Sí. Sí. 7 a 8, sí está bien. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, la idea es que nos veamos el próximo jueves de 7 a 8, ¿vale? Ok. Listo, profe. Listo, muchachos, que descansen. Un abrazo a todos. Listo, buen día. Que Gracias, profe. Vale, chao.